transitoria, provisional y excepcional. Proporcional. Esto porque, como lo dicen ya sentencias del Tribunal Constitucional y medidas casatorias, sentencias casatorias, lo que estamos exigiendo es que se aplique esto de una manera excepcional, no para todos los casos, no como sentencias anticipadas. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Importantísimo el día de hoy para nuestro país. Finalmente, después de mucho esperar, el señor Jorge Barata habló en Brasil y si bien ya había adelantado algunas opiniones antes, esta vez lo que habla lo hace dentro del marco de colaboración eficaz con el Estado peruano, con lo cual no puede mentir y tiene que contestar todas las preguntas que hagan los fiscales. Ha habido corroboraciones importantes sobre temas de los que ya teníamos información. Por lo pronto, queda claro que Odebrecht financió a tutiliquanti para las campañas políticas y las campañas presidenciales. Financió a el APRA vía el señor Alba Castro, financió la campaña de la señora Keiko Fujimori, financió a la señora Susana Villarán para el caso de la revocatoria, financió a la señora Lourdes Flores Nano y creo que no me estoy olvidando de nada. Y al señor a los señores Humal Heredia, que eso también ya lo sabíamos. Vamos a empezar este programa recordando lo que dijo el fiscal Vela saliendo de las declaraciones del señor Barata en Curitiba. La información entregada por el señor Barata permite confirmar las hipótesis de investigación que viene desarrollando el despacho del doctor José Domingo Pérez Gómez. Es sobre el financiamiento de campaña del señor García del año 2006. Nada más. Doctor, en Lima los dirigentes del APRA están diciendo que Barata es culpado al presidente Alan García. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Son versiones políticas ajenas a la parte técnica. Nosotros hemos sido bastante claros en lo que es nuestra manifestación pública, de lo que podemos revelar, que ha sido contributiva a esclarecer las hipótesis de investigación que viene formulando el Ministerio Público. Bueno, clarísimo entonces, el fiscal Vela con respecto a lo que han escuchado el día de hoy. Vamos a decir una cosa antes de presentar a nuestros invitados. Los fiscales no pueden dar declaraciones sobre lo que se ha dicho en la audiencia. Trascendidos hay y habrá siempre. Lo que sabemos es, primero, que los fiscales hoy han salido con una cara de alivio y de felicidad, que obviamente da cuenta de que el señor Barata está confirmando sus hipótesis y eso tiene que ser tranquilizador para un proceso tan complejo como este. Y segundo, sabemos que lo que ha dicho el señor Barata es que le entregó plata al señor Alba Castro para la campaña del señor García. Punto. Eso es lo que sabemos. No, según el señor Vela, no lo ha exculpado, tampoco ha dicho que lo haya inculpado, pero esa es la información que ha trascendido y sobre la que se tiene claridad. No es poca cosa, sin embargo hay muchísimo pan por rebanar. Mañana viene probablemente las declaraciones más complicadas porque no se trata de financiamiento de campañas, sino de la realización de la carretera interoceánica sur. Así que vamos a comentar eso con nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros esta primera hora Fernán Altuve, abogado, analista político, y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ferran, yo voy a hacer un ejercicio un poco inútil ya a estas alturas de la vida, porque lo hemos hecho 50 veces desde hace varios años, pero para que no digan que tú no explicas tu relación con la relación que he tenido. Y lo voy a decir no por patería ni nada. Desde la primera vez que Fernán Altuve tuvo relación con Odebrecht, hasta ahora, cada vez que lo he entrevistado, hemos hecho la aclaración y el disclaimer. Así es, exactamente. Nada, tienes tu espacio. Lo digo porque además tú eres testigo que fui convocado saliendo un día de un programa tuyo para la consultoría en relación a lo que vendría a ser esta colaboración, y antes había sido presidente de un tribunal arbitral en el cual condenamos a Odebrecht. O sea, no voté para darle ningún dinero, sino se le condenó a 6 millones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Soy uno de los 6 únicos árbitros que ha votado en contra de Odebrecht, para que quede todo claro. Pero en todo caso, creo que la opinión pública tiene que saber que soy una persona que ha hablado con el señor Barata y que he tenido conversaciones que me pueden permitir o tener una cercanía o no cercanía a la argumentación, a las ideas, al conocimiento o a los hechos, para que tomen sus decisiones claramente, ¿no? Y en ese sentido nos pareces una fuente confiable y un analista importante porque conoces el tema de cerca y porque además puedes ser transparente con respecto a tu relación con Odebrecht. Por último, si hubieras tenido relación tampoco te invalida en tanto y cuanto la hagas
abierta, que la sepan las personas. Efectivamente. Dicho lo cual, así es. ¿Cómo evalúas este primer día? A ver, que parece importante, ¿no? Bueno, es un primer día de 4. Yo creo que es muy importante. Creo que es muy importante porque es la primera vez que tenemos en casos tan importantes. Yo sé que hay cuestionamientos sobre específicamente cómo se ha desarrollado el sistema de la colaboración, los beneficios o no beneficios, lo que se llama una delación premiada en el derecho brasilero, pero a la larga se da información muy importante sobre los corrompidos y cosa que no se habla mucho en el Perú, también sobre los corruptores. Y creo que eso en esta declaración de hoy día es importante, porque también es cierto cuando los políticos o las personas vinculadas a la política dicen, oye, solamente le cargan la mano a los políticos, sí, pero también se está hablando de los corruptores, porque la corrupción es un fenómeno dual, que tiene una cara en lo público y muchas veces tiene una gran cara oculta en lo privado. Entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando. Hoy día se ha hablado de las campañas. Ojo, hay que decir que parece que la declaración del señor Barata ha dicho, yo no sabía que este dinero estaba saliendo de aquí, pensé que era un dinero que salía de algo correcto, era la opinión que él tenía. Lo que él ha señalado, y que no es poca cosa, es que él no era consciente que el dinero de la Caja 2 era dinero sucio. O sea, puede ser dinero que la empresa separa para coimar, que es una cosa, y otra cosa es que sea dinero conseguido ilícitamente. Claro, entonces ahora, porque eso tiene una incidencia en la magnitud de delito, no delito para los políticos en este campo, en el campo de las donaciones o de los aportes para campaña. Pero lo cierto es que ha quedado claro cuántos y cuáles han sido las personas que han recibido más o menos como agrupaciones políticas. A algunos no les ha llegado todo, a algunos les ha llegado poco. El caso de Lourdes Flores se ha mencionado, cosa que no se sabía o no se había tenido en cuenta antes. Por lo tanto, creo que la foto de ese tema ha quedado, por lo menos ahora, clara. Queda entonces corroborado que, primera corroboración, la mayoría miente, pues cuando dice que no recibió plata de Óderes, porque sí recibieron y recibieron todos, o la gran mayoría. Segundo, va a tener que probarse que el origen del dinero era ilícito, que lo sabía el que corrompía y que lo sabía el corrompido, porque si no, lo que se cae es el delito de lavado de activos. Exactamente. No se cae el financiamiento ilegal, pero se cae el delito de lavado de activos. ¿Avanza la Fiscalía? Porque acá tenemos aquí uno de los críticos feroces, que esto no iba a servir para nada. A ver, ¿qué dice Víctor Andrés García? Hasta el día de hoy, yo sigo pensando lo mismo, no he cambiado. El señor Vela ha salido muy entusiasmado. Ha salido entusiasmado, no lo puede disimular. No lo puede disimular, está feliz y contento porque ha logrado que el señor Barata vuelva a decir lo mismo, con algunos detalles adicionales probablemente, pero está contento porque el acuerdo no se le va a caer, porque ha dicho lo mismo, no ha cambiado su versión ni aparentemente ha ocultado nada. Pero solo para aclarar, lo ha dicho en un contexto en que esas declaraciones pueden ser usadas por la Fiscalía peruana, o sea, que lo hubiera dicho antes y que si no lo decía en este contexto no le servía para nada. Lo que hemos demostrado hasta el día de hoy, insisto, mañana puede ser otro día, pues faltan 2 días más, lo que yo quiero decir es que, en primer lugar, él dice que ha entregado dinero para la campaña del 2006, ¿no es cierto? O no sé si el 2011 ha hablado, pero en fin, ha hablado de dinero de campaña. Bueno, el 2006, el único que no recibió dinero es Paniagua. Y eso hay que rescatarlo. O sea, Paniagua, nada. Y Paniagua fue una campaña modestísima, que ayudamos lo que pudimos ayudar, y sacó 7%, y Paniagua era un candidato extraordinario y un hombre de Estado. Y, sin embargo, no tuvo... no estuvo en la mira de Odebrecht porque no era corrupto y no estaba dispuesto a ser manejado si ganaba para favorecer obras en determinado, ¿no? Direccionadas a determinados proveedores y constructores, ¿no? Nunca, y además Paniagua en la campaña criticó duramente a Kuczynski, que aún no se olvida, el 2005, 2006, por el tema del gas y otras cosas raras que había ahí. Entonces, el certificado de honestidad de Acción Popular y de Paniagua es el hecho de que ni siquiera lo buscaron para ofrecerle absolutamente nada porque sabían que con él no llegaban a ninguna parte. Ahora, el aporte de Lourdes es para la alcaldía, ¿no? Que es vía Canepa. Luego tenemos el aporte a PPK vía Susana de la Puente,
¿no es cierto? En el año 2011. En el año 2011, efectivamente. Claro, porque es que Kuczynski no era candidato en 2006. Así es. ¿no? Y los fuertes, a los que más plata se les da en el 2011 son a Keiko y a Ollantumala. 3 millones, Y 1 uno. millón y pico a la otra. Bueno. ¿No? Ahí está. Y en el intermedio está la revocatoria. Exactamente. La verdad es que es casi como una campaña, pues. Pero tiene una cosa más grave. Ahí sí, Susana Villarán no se libra, a pesar de que el fondo no sea, digamos, no se va a probar que el fondo era ilícito, porque recibió plata siendo funcionaria pública, Claro. ¿no? Y está la contraparte inmediata de Rutas de Lima. Exactamente. O sea, Ruta de Lima y línea Parece amarilla. y lo eso- primero es OAS. OAS. O sea, Sí, claro, claro. de esta declaración, de la declaración de OAS puede salir, pero digamos, de esta declaración Ya. hay una relación que queda, digamos, vinculada. Hay un beneficio directo con el aporte. En los otros casos de los aportes, estamos ante aportes, obviamente, para tener una relación de amistad o de favorecimiento o de buen contacto o de buena relación, pero la relación directa no necesariamente es inmediata. Ese es el punto. Lo que yo quería insistir en el tema del 2006, porque a Paniagua y Acción Popular nadie se le acercó, nadie lo buscó, habiendo sido presidente de la República del gobierno transitorio 5 años antes. O sea, sabían de qué se trataba, no intentaron nada, porque si hubiesen sabido que tenía tentaciones De acuerdo. hacia el dinero, lo buscaban, pero ni siquiera lo han buscado. No era un personaje que efectivamente... Que no atraía la corrupción. Atraía la corrupción. A ver, En absoluto. Valentín Paniagua es un hombre que ha tenido una trayectoria política, siendo el ministro más joven de la historia del Perú. Llegó a presidente y yo creo que desde que fue ministro nadie, detractores o no detractores, yo soy alumno suyo, lo he conocido, he sido parlamentario con él, etcétera. Nadie puede decir que era un hombre que tendría ni siquiera algún tipo de complacencia, no digo cercanía, complacencia con cualquier acto irregular. Eso yo creo que está fuera de cualquier posibilidad, o sea que por ahí no iba a pasar. Bueno, entonces ocupémonos de los malos. No, pero como tú dijiste que todos habían recibido que Barata... No, pero me refiero Entonces, a todos los había que ya habían precisarlo. sido mencionados. Sí, está muy bien la Había precisión. que precisarlo. Está además muy bien la precisión porque necesitamos ese tipo de referentes en la política para respirar y decir, bueno, no todos se dejaron corromper. Entonces hay esa primera etapa que complica complica las cosas en la medida en que deja muy mal parada a toda nuestra clase Claro, política. ahora- Porque hay una segunda parte, efectivamente probar el tema del lavado de activos, y eso lo han venido diciendo abogados acá, ¿no? Ya era complicado antes de que Barata dijera, yo ni siquiera sabía que la plata que estaba ahí era de origen fraudulento. Lo otro es que los políticos han quedado todos en posición adelantada, porque todos nos han dicho nuestra cara pelada, yo no recibí plata de Odebrecht, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el grave problema es que, a ver, si no hay delito, vamos a poner la hipótesis, no hay delito... Por lo menos no delito de lavado, ¿no? O sea, hay una falta administrativa según la Exacto. ley del momento, lo que te demuestra, independientemente, no podemos hablar de corrupción o criminalidad, etcétera, lo que podemos decir es que ha habido una doble moral en el tema del financiamiento. Ha habido una doble moral en el tema de lo económico y de la aproximación de lo económico y lo público. O sea, cuando se habla y se sostiene que hay que encontrar fórmulas de financiamiento que sean serias, yo creo que en gran parte públicas, para evitar que esta situación continúe, porque vivimos tiempos nuevos, tiempos distintos, entonces hay que cambiar las cosas. La verdad es que no pasaron la prueba en su gran mayoría, del tema de cómo manejar o administrar los dineros de una campaña. Esa es la verdad. Ahora, la gran discusión ahora va a ser cuán involucrado estaba el candidato, ¿no es cierto? Sí. Porque hay dos casos en los que Barata dice, personalmente el candidato me agradeció. Humala, en Brasil, que se le sacó gracias, compadre, por la donación, y Susana Villarán, que ya más naif todavía, lo llamó por teléfono. Los otros no hubo un contacto aparente con ellos. Eso está todavía en el plano de los fiscales de tener que probarlo. Por eso decía, decir que ha limpiado a García, no. Lo que pasa es que él ha dicho, mi contacto fue con Alba Castro.
¿no? A ver, además, yo creo que en el tema del expresidente García, los temas que están más en el tapete son el tema de la conferencia y el tema del tren eléctrico. Que se van a ver mañana. Porque, digamos, desde un punto de vista de estos temas, se ha identificado desde el primer momento al ex parlamentario y ex primer ministro Alba Castro, y está identificado el ingreso de parte suya en la campaña del 10% de lo que recibió. Así es. Entonces, aquí hay algo que queda claro en ese aspecto, Claro, ¿no? o pitufió o no llegó nunca a su destino la plata final. Pero Claro. ese es un problema que los apristas tendrán que resolver con Alba parece Castro y la que ley, ¿no? los fiscales en el pitufeo en el APRA no lo ven, no lo han encontrado. Entonces, no hay esa hipótesis o esa tesis ahí no está jugando. Alguien Entonces, se quedó con el vuelto, dices. parecería, Ilegal. ¿no? Digamos, Ya. entonces, lo que tú estás diciendo es correcto. Es decir, hay niveles en la incorrección al momento de aproximarse al dinero de la campaña. De acuerdo. O sea, hay partidos que lo han hecho muy mal, hay partidos que lo han hecho mal, y ahí hay personas que realmente no sabían cómo ocurrió. Y a veces ocurre eso. Es cierto, hay candidatos que no se ocupan, forman un comité. La culpa es por negligencia, pero no por dolo, ¿no? Ahora, si es que efectivamente, y esta es una parte interesante, y ojo, con eso le queremos decir al público, acá no estamos inculpando ni exculpando a nadie porque ni siquiera nos toca. Estamos analizando sobre la base de información que tienen los fiscales, que tienen que formular una acusación, si la información que les da les va a permitir acusar, por ejemplo, de lavado de activos. Porque, a ver, Fernán, ayúdame a comprender, si yo acuso mal, luego no voy a poder decir, bueno, perdón, me equivoqué. Simplemente se cae la acusación, chau, te vas a tu casa. No probaste inocencia. Así es. Y ya Ya está. será. Entonces, es muy peligroso dar pasos en falso, porque después de haber hecho semejante despliegue nacional, quedar en una situación mal parada es muy dañino para la misma justicia y la fiscalía. Porque acá lo que tendrían más comprometido sería la prisión de Keiko Fujimori. Recordemos que es el único caso en el que se está cumpliendo una prisión preventiva fuerte, cuya única imputación es campaña, porque mal que bien Ollanta-Humala ha sido presidente. Entonces podría decir, bueno, puedes ver en la donación de campaña una especie de coima adelantada, ¿no? En caso de Humala se puede decir que eso fue una coima adelantada. Así es. 3 millones de dólares y después le hace el gasoducto, que son 7.000 millones de dólares. Pero que recordemos Algo raro, que ¿no? la prisión de Pedro Pablo Kuczynski no tiene que ver con sus aportes de campaña, ¿no es cierto? Es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Así que ahí hay un tema delicado para los fiscales. Ahora, yo he sido ¿no? candidato a la presidencia de Acción Popular el año 2000 y yo no me dediqué a recolectar dinero, me dediqué a viajar por todo el Perú. Había un tesorero y había un director jefe de campaña que se encargaba de buscar recursos que, por supuesto, que llegaban con mucha dificultad y a cuentagotas. El candidato a la presidencia no tiene mucho tiempo para dedicarse a estas cosas. O sea, las campañas son muy cortas ahora, 90 días. Y debería además la ley electoral, establecer un orden de responsabilidades, porque no es serio que una persona como candidato que tiene que estar metido en tantos asuntos le esté encargando los personeros, la parte legal, la informática. O sea, ¿qué pasa si un X decide hacer una trampa informática en alguna cosa? Le va a caer al candidato. Claro. O sea, por eso te digo, yo creo que la misma ley debería ir identificando responsables. El jefe de informática es responsable de lo que pase. Para dejar que la política sea política y que la incorrección tenga un responsable y que lo sepa desde el primer momento. Porque la razón por la cual involucran a Keiko, Keiko en realidad fueron varios errores los que se cometen desde su propio lado. Primero, dejar que todo este aparato partidario interfiere en una investigación que finalmente terminó reventándole a ella en la cara. Y lo otro es que como son ordenados los fujimoristas, pues la estructura del pitufeo era tan perfecta que ya sonaba efectivamente una organización para pitufear. Sin embargo, mi pregunta ahí es en caso no se pueda configurar el origen del delito, hasta el pitufeo no configura un delito como para que ella esté, ¿no? A ver, a mí me parece que el caso de Keiko, si bien tiene la situación más dura, tiene los elementos de atenuación más fuertes. ¿Por qué? Número uno, el origen es dudoso, más o menos lo que estamos viendo. Las posibilidades de que ese dinero se materializaran en un beneficio directo, posible o real,
Ninguno. Porque no salió elegida. Porque no salió elegida. Fue más por adelantado, no. Claro, que en el caso de Susana Villarán o de Humala podrían asociarse o verse. Y finalmente las declaraciones no llegan de una relación directa entre ella y las personas que estuvieron en la recepción o en el acuerdo sobre el tema del dinero. O sea, 3 elementos sustanciales para poder identificar. Yo veo que no están lo suficientemente sólidos. A menos que en este momento la Fiscalía tenga, porque nosotros no tenemos el mapa completo, ¿no es cierto?, información de alguna de las personas que manejó dinero que diga, sí, que cosa había. Bueno, esa puede ser una parte del rompecabezas que no tenemos. Exacto. Claro, y las declaraciones tienen que ser muchas, porque hay que ver, el principio jurídico es unum testis, nullum testis. O sea, un testigo tiene que ser más elementos, tiene que tener cuentas, más de 1 o 2 testigos, o sea, la convicción no la genera una palabra, ¿no? Ahora, yo creo que la Fiscalía tiene un plan. Está claro que tiene un plan, ¿seguro? ¿no? Está claro que tiene un plan porque... No llegaría hasta donde ha llegado si no lo tuviera. Un plan. Y yo sí siento, y por supuesto es una teoría que la he hecho ahí para que ustedes me ayuden a interpretarla, que no son las campañas la parte que más les interesa. Que la parte que más les interesa es las coimas. Y que claro, si tú te pones duro, empiezas a meter a la gente presa, todo el mundo se empieza a asustar y empieza a cantar, que es un poco a lo que han estado un poco, no voy a decir jugando, pero sí apostando, ¿no? Lo fuerte debiera venir con la información sobre las coimas, que sospecho son mucho más de las que creemos, por la cantidad de obras con las que ha trabajado, pero solamente están en el acuerdo 4, ¿no? Que se van a mencionar, ¿no? No sé el resto cómo quedarán. Son 4, ¿no? Buen punto. Y entonces estamos hablando de tren eléctrico, del Callao, de Cusco y del metro, nada más, ¿no? Ahora son las primeras 4, ¿no? Y sin embargo, hay otras que, sí, se parte del principio de que todas han sido coimeadas. En el caso, por ejemplo, hoy día, Barata, hace una o dos horas ha dicho que las consorciadas sabían de las coimas, algo que nosotros hemos dicho siempre en la Comisión Lavallato. Inclusive nosotros sacamos, en una sesión reservada, una cuenta corriente que había durado 30 días para manejar los de la coima de Toledo, que era $4 millones. Es decir, en $4 millones se habían manejado en 30 días, una cuenta que se abrió el 1 de agosto y se cerró el 31 de agosto. Entró y salió $4 millones. O sea, esa cuenta, y que pedimos a los señores Graña que nos traigan la mayor información, que nunca llegó, por supuesto, pero que descubrimos esa cuenta. Bueno, esa cuenta era el equivalente al porcentaje de coima que le correspondía a un socio de Odebrecht. Entonces, ya se estableció desde esa época que los socios sabían todo. Y además es una cosa elemental. Si tú cobras dividendos, cobras utilidades, pues tienes que pagar los gastos que esa utilidad ha generado, pues entre ellos la coima, evidentemente, la salida de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que acá está claro eso. Pero ya se sabía también. Entonces, vamos a esperar qué pasa mañana. Lo que pasaría mañana, viendo lo de tren eléctrico que nada más, tren eléctrico y SASUR, es un poco las diferencias que hay entre los millones que faltarían. Que dónde están esos millones que faltan, porque lo que dijo Barata y lo que dijo Nostre no coinciden las cifras. Uno habla de 25 millones, otro habla de 8, o sea, hay como 14 millones por allí perdidos que no se sabe dónde están, o si es que se equivocó Nostre, ¿no? Y en el caso de la Internacional del Sur también ahí estamos hablando de 30 millones de coima contra 45 que se dice que existen, o sea, hay unas diferencias de dinero que habría que explicar, Barata tiene que explicar más o menos qué cosa pasó con eso, ¿no? Ahora, se van a entregar, y eso no es poca cosa, 4.000 folios de información que viene de Drowsy y de MyWeb, que son los lugares que se usaron para transferir el dinero. Así que ahí va a haber un montón de información en detalle que probablemente vaya a dejar a varios mal parados. Otra de las cosas importantes que ha dicho, no nos podemos olvidar, que ha dicho hoy día el señor Barata, es que cuando él habló de la coima que pedía el presidente Toledo con la consorciada Graña y Montero, el señor Graña sabía perfectamente de qué le estaban hablando. Y hoy día fue otra de las cosas que se corroboró en este marco de la discusión. Graña y Montero, la empresa, sacaba un comunicado diciendo que ellos no tienen esas prácticas.
Claro, un cambio de Lo sacó en su directorio, momento, ¿no? Sí. Sí, ahora también han vuelto a sacar Bueno, diciendo... el mismo con los comunicados creo que lo han repetido, cambiándole la fecha. Cambiando la fecha. Está claro que es una nueva administración, pero Pero ¿no? eso es el colmo, pues, que una empresa no acepte sus responsabilidades y que la quiera ocultar. Eso es inaceptable. El problema para mí de todo esto, yo creo que ustedes están tocando ahí el tema. A ver, en el Brasil esto ha sido una calamidad, etcétera. Sabemos lo terrible que ha sido, pero al final de cuentas ha habido una comprensión del empresariado corruptor que tenía que colaborar, que tenía que decir la verdad. Yo lamentablemente no veo en el sector empresarial peruano comprometido, porque no está comprometido, no tiene por qué hacerme la culpa, pero sabemos que esto ha pasado. Se está diciendo la verdad, como bien dice Víctor Andrés, se sabía y ahora ya no se puede ocultar. ¿En qué momento va a ocurrir ese mea culpa? ¿En qué momento van a decir es la verdad, ocurrió, asumamos la responsabilidad, fueron estos funcionarios, no fueron estos funcionarios? Porque mientras no se haga la distinción, todos están en duda. Los que estuvieron, los que no estuvieron. Entonces, demos el paso nosotros como país, en el empresariado peruano, porque ellos mismos reconozcan lo que ha pasado, que digan la verdad, que colaboren, y eso va a ser muy sano. Y esa colaboración va a evitar cualquier tipo de indagación más adelante. O sea, ayuda, sanea. Ayuda. Entonces yo creo que es muy importante que las personas que saben, supieron, están involucradas, agarren y digan, bueno, vamos a terminar con esto, vamos a asumir la responsabilidad. La tesis que nació cuando ocurrieron las declaraciones de Brasil, la tesis del encapsulemos el problema como un problema brasilero, todos los peruanos hemos sido santos y esto fue un problema que vino de afuera nada más. No es así. No es cierto. Esa fue una tesis que surgió al inicio del problema durante el gobierno Kuczynski y ha sido letal para todos los que la han sostenido. El gobierno del señor Kuczynski se ha naufragado por sostener una tesis de que esto es un problema que vino como una epidemia del extranjero. En el Perú también hubo corruptores. No solo corrompidos, sino también corruptores. Y cuando nosotros acabemos con el problema de los corruptores ocultos, que es todavía lo que queda, yo creo que va a estar el plano parejo de los responsables en la política y en la administración y de la empresa. Y con eso, los empresarios que no están involucrados, que son la inmensa mayoría, los jóvenes que se incorporan a la empresa, los emprendedores y todo lo demás, van a sanear la imagen. Cada día que eso no se sanee, la imagen del empresariado, de las políticas que defiende la empresa, de los grupos empresariales, va a quedar siempre en duda. Y eso es muy dañino para el modelo económico de los que lo quieren defender. Bueno, y además, añadiendo lo que ha dicho Fernán, es muy sencillo. ¿Dónde están los gremios? Porque acá ya se ha confirmado lo que ya sabíamos todos, que los socios de Odebrecht también coimeaban y sabían coimear, porque además Odebrecht no llega al Perú sola. No, además ellos dicen, nosotros no inventamos la corrupción en el Perú, y tienen razón, ¿no? Odebrecht ha llegado y ha buscado socios que operen con ellos dentro de su campo, dentro de su territorio, porque son peruanos y lo van a hacer mejor que nosotros, los brasileños, es decir, para que operen y tengan contactos con todo tipo de funcionarios y de políticos de turno para poder llegar a estas coimas y a estas obras. Pero la pregunta es, después de esto, nosotros exigimos prisión para todo el mundo, prisión preliminar. ¿Y dónde está AFIN? ¿Dónde está AFIN? Que es una asociación de concesionarios, muchas concesiones hechas con corrupción. Bueno, que estuvo muy criticada en su momento porque justamente una de las formas que nadie cuestionaba era, ¿sabes qué? Mira, te traigo un proyecto interesante para que hagas un puente que una Paita con Piura. ¿Por qué? Porque sí. A nadie le importaba si era importante o no. Solamente entonces, ellos. si era conveniente, se hacía. Ni siquiera había una lista de proyectos prioritarios. O sea, y la interoceánica es probablemente un buen ejemplo. El Instituto Nacional de Planificación, que Fujimori lo eliminó en los años 90, fue reemplazado por Odebrecht, que es la que hacía los proyectos para vendérselos al Estado. Exactamente. O sea, para Odebrecht era más importante una carretera en Madre de Dios, la Interoceánica del Sur, ¿cómo se llama? El varón de Río Branco. Río Branco. Era más importante ir a Río Branco, la carretera que llega a Río Branco, que la carretera central. Donde la carretera central no les interesaba, porque ahí no había ninguna posibilidad de coimas. Por favor, o la Panamericana que colapsa cuando la gente va a la playa. Bueno, porque francamente fin de semana largo, colapsa la Panamericana como si fuéramos... Esa concesión hay que revisarla.
porque es una concesión que no va a tener más carriles a la Panamericana hasta que venza la concesión. Y no va a haber puentes, porque cada 5 kilómetros en una autopista debería haber un puente de intercambio vial. Acá no. Acá tienes que en cada playa que entres o pueblo tienes que cruzar la avenida, la carretera como puedas. Y en la carretera al norte, que acabo de estar en Barranca, la autopista al norte, concesionada a Graña y Montero, tiene rompemuelles. Y tiene autopista con rompemuelles y con semáforos. O sea, ¿en qué país estamos? En el país en que la gente vive, usa la carretera de patio trasero o patio delantero de su casa. Pero les pido que me acompañen un ratito a la Casa del Pueblo porque hay una conferencia de prensa del partido aprista. Ahí los tenemos. Rob, te escuchamos. Muy buenas noches. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tal y como mencionas, va a realizar en estos momentos un acto público de desagravio, como lo señalan ellos mismos por parte del partido aprista, luego del interrogatorio que se realizó el día de hoy en Brasil por Jorge Barata. Hay que mencionar que se encuentran presentes altos dirigentes del partido aprista, así como el congresista Jorge del Castillo, la congresista Luciana León, el miembro de la Comisión Política del Partido Aprista, Omar Quesada, así como la ex congresista Mercedes Cabanillas. Hay que mencionar que este acto de desagravio, como lo señalan ellos mismos, es en función a las declaraciones que habría dado Jorge Barata, señalando que Alan García nunca solicitó ningún apoyo económico. Hay que mencionar además que esas declaraciones fueron desmentidas por el jefe del equipo especial de la Comisión Lavallato, Rafael Vela, desde Brasil, en conversación con los medios de comunicación que acudieron precisamente a cubrir este acontecimiento y señalando que esa información no se había terminado con el interrogatorio y que además no se podía señalar que Jorge Barata no había de alguna manera desvinculado a Alan García de estos actos ilícitos. Mientras tanto, nosotros nos encontramos en la Casa del Pueblo luego de ya casi una semana del suicidio de Alan García, que se viene realizando este acto público de desagravio con los miembros del partido aprista ya mencionados. En estos momentos, el aula magna, donde se realizó hace solamente unos días el velorio a Alan García, se encuentra totalmente llena de militantes apristas, quienes se encuentran cantando el himno nacional para dar inicio a este acto que, como ellos señalan, es un acto político y de desagravio. Una vez terminado esto, se espera que tomen la palabra los congresistas del Castillo y Luciana León para responder precisamente a las declaraciones del jefe del equipo especial de la Comisión Lavallato, Rafael Vela, quien, como repetimos hoy desde Brasil, señaló que no era del todo cierto que Jorge Barata había desvinculado a Alan García de los actos ilícitos, por lo que supuestamente se está realizando las investigaciones. En estos momentos termina el canto del himno nacional y se va a dar pase precisamente a Jorge del Castillo y a los demás miembros de la cúpula militante aprista para que brinden sus declaraciones. Vamos a escuchar un poco de lo que es el inicio de esta conferencia de prensa y acto de desagravio, como señala la militancia aprista. A la memoria inmarcesible de nuestro compañero jefe Víctor Raúl Águeda de la Torre. ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! En este momento con nosotros nuestro compañero Mauricio Mulder Bedoya, presidente de la Comisión Política y presidente de la célula parlamentaria aprista. Palmas apristas, compañeros. También se encuentra con nosotros nuestro compañero Moisés Tambini del Valle, presidente del Tribunal Nacional Electoral.
Muy bien, compañeros. Bueno, vamos nosotros a ir regresando con esta transmisión desde la Casa del Pueblo. Hay una conferencia de prensa, suponemos que en la misma línea de lo que hemos escuchado el día de hoy, que el el señor Barata ha limpiado y ha dicho que Alan García no tenía nada que ver. La verdad que nos parecen un poco prematuras estas palabras. Prácticamente no se ha hablado del tema fundamental que involucraba al señor García, que es justamente el caso por el cual el señor Nava y el señor Atala se han ido hoy día en prisión preliminar, que es el pago por la carretera interoceánica, para la cual supuestamente, en teoría de la Fiscalía, el señor Nava habría hecho de testaferro para el pago a alguien más. De eso todavía no se ha dicho nada en Curitiba, y esa es la parte fuerte o el plato más complicado que tiene que enfrentar el gobierno aprista, vamos a decirlo en esos términos. Bueno, acá me despido de mis invitados porque tengo que conversar con el abogado César Azabeche para ver qué sigue en términos legales que vamos a escuchar el día de mañana. Así que nos vamos a una pausa. Gracias, congresista García de la UNA. Gracias, Fernán, siempre por ayudarnos a comprender un poco lo que pasa el día a día en nuestra política nacional. Vamos a una pausa, volvemos rapidito. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Siempre es importante tener a un abogado penalista con nosotros para que nos ayude a entender qué es lo que va a pasar exactamente con las declaraciones que hemos tenido el día de hoy en Curitiba. Comentábamos antes de empezar el programa, antes de empezar la discusión con nuestros invitados anteriores, que era clara la
cara de satisfacción y alivio que habían tenido hoy día los fiscales Vela y Pérez, porque obviamente después de todas estas circunstancias trágicas por las que ha atravesado nuestro país, ellos necesitan probar que están haciendo un trabajo correcto, porque si es que no fuera así, entonces todas estas acusaciones que les han caído encima, a mi criterio injustas, de que en realidad esto es una persecución, si cobraran un poquito desviada, el asunto se volvería sumamente complejo. Por si acaso no lo hemos dicho, pero aprovecho este instante para decirlo, inadmisibles las amenazas y las presiones que están recibiendo los periodistas que de alguna u otra manera venían siguiendo los casos de corrupción. Es inadmisible que IDL tengan en ese momento que tener respaldo policial porque el señor Gustavo Gorriti ha sido amenazado de muerte o que la señora Rosa María Palacios recibe amenazas veladas de muerte en sus redes sociales. Vamos a calmarnos todos un poco. Esto es una lucha contra la corrupción. Van a salir cosas desagradables que van a molestar a mucha gente y lo que pasó con el señor García es sumamente trágico, pero acá no se puede andar culpando ni persiguiendo a personas que están haciendo su trabajo. César Azabache con nosotros esta noche. César. Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, empecemos por analizar en términos legales qué trascendencia tiene lo escuchado el día de hoy en las confesiones del señor Barata. A ver, eso creo que es importante. Hemos comentado varias veces que lo central en los procedimientos de colaboración eficaz no son las declaraciones de los voceros de la entidad que promueve estos acuerdos, sino la evidencia que ellos entregan. Entonces, de alguna manera es como si estuviéramos viendo dos películas, una entretenida y otra bastante más aburrida. La de los 4.000 folios, por ejemplo. Correcto. Esa es la parte aburrida, el bodrio, digamos, ¿ya? Pero es la fundamental. De acuerdo. De muchas maneras, y yo creo que esto es perfectamente lícito, la Fiscalía ha lanzado un protocolo en el que la legitimidad del pesado procedimiento legal de aprobación del acuerdo viene reforzada con la espectacularidad de estas declaraciones. Entonces, las declaraciones tienen algo así como los grandes titulares de las noticias y son, desde mi punto de vista, la plataforma desde la que se hace claro para todos que los acuerdos hay que aprobarlos y hay que utilizarlos. Pero si bien es inevitable que todos nos preocupemos y sigamos lo que ocurre en las declaraciones del Brasil, la verdadera cuestión legal está en la aprobación de los acuerdos, cuyo procedimiento muy sigilosamente ha comenzado ya, y el momento en que la Fiscalía pueda utilizar esa evidencia para presentar acusaciones y podamos entrar a juicio, que es el objetivo institucional más importante en este momento, ¿verdad? Recordemos que en ningún caso, ni siquiera en el de Humala, se ha formalizado acusación. Exacto. ¿No? Por lo tanto, esta información debiera servir también para que los fiscales vayan evaluando si van por la ruta correcta y no necesariamente, a veces sospecho, pero pregunto, corrígeme César si me equivoco, tú puedes creer que el delito configura, no sé, lavado de activos y en el camino te puedes dar cuenta que no tienes los elementos para lavado de activos. ¿Qué haces? ¿Abandonas, cambias, buscas otra o giras? De acuerdo. Y eso va a depender, por eso, del momento en que la evidencia se libere y las acusaciones puedan empezar a aparecer. Sí, como creo yo, este protocolo lanzado por la Fiscalía está combinando ambas escenas, las de las declaraciones abiertas y las del procedimiento de aprobación. Uno tendría que esperar que, cerrado este ciclo, comiencen a presentarse las acusaciones. De acuerdo. Yo espero que sí sea. No puedo dejar de decir que la primera vez que el Ministerio Público ofreció en los hechos una acusación fue con el caso Humala Heredia. La prisión preventiva en ese caso se adoptó con un discurso que anunciaba que el caso estaba listo. Ha pasado año y medio y la acusación no se presenta. Yo creo que el gran desafío de la Fiscalía está en ahora cumplir ese enorme compromiso que ha asumido de poder introducir las acusaciones a debate terminado este ciclo de declaraciones lo antes que sea posible. Si nosotros analizamos uno de los casos que está más avanzado, por ejemplo, como el caso Toledo, la evidencia es como bastante obvia y clara con respecto de dónde sale el dinero, cómo se esconde, cómo regresa ese dinero cómo pretende meterse ese dinero nuevamente en la economía, ¿no es cierto?, a través de la compra de inmuebles. O sea, está como todo el circuito listo. Con las campañas presidenciales, con los aportes de campaña, el tema es mucho más complejo. Y ya hay mucha gente, muchos abogados que vienen diciendo que ni siquiera defienden a las personas involucradas. Ojo, acá delito de lavado no hay por ninguna parte. Hoy día ocurrió un tema importante. Barata no reconoce que el dinero que él estaba repartiendo tenía origen ilícito. O sea, él dice, yo no tenía idea. A mí me daban plata y yo la repartía.
Recordemos que para que haya delito de lavado, corrígeme César, se necesita que el que recibe sepa que el dinero que está recibiendo tiene origen ilícito. Gran tema. De hecho, claro, la historia de estos casos tiene una enorme bipartición, ¿no? Están los casos vinculados a obras o proyectos. Así es. Y los casos vinculados a campañas políticas, que originalmente marcaban la frontera de división entre las competencias del grupo de Hamilton Castro y el grupo de Pérez Gómez, ¿no? Así es, eran dos ramas distintas, que se juntaron, ¿no? Exacto, dos ramas que además han evolucionado a ciclos distintos, diría además con una espectacularidad distinta. Y que tienen diferentes tareas pendientes, ¿no? Citaste el caso Toledo, caso muy importante. Es el caso que además muestra a una fiscalía peruana que no depende del Brasil, porque ahora el caso Toledo está apoyado fuertemente en la evidencia final que está entregando Joseph Maiman. Exactamente. Otro acuerdo de colaboración por aprobarse. El caso Toledo, que todos sabemos, tiene como gran límite la extradición. Así es. Lenta y pesada con los Estados Unidos. Porque la carga probatoria está bastante fuerte y bastante avanzada. Una enorme narrativa con un potencial acusado ausente, que además tiene un problema adicional, y es que, como el caso Ecoteva, este es muy complicado de explicar, pero el caso Ecoteva comenzó bajo las reglas del Código de 1940. El caso de la CIRSA se sigue bajo las reglas del Código del 2004 y no hay cristiano que entienda esa diferencia. Dificilísimo. Pero además, en términos teóricos, tendría que ser posible juntar los dos casos para presentar acusación. Y subsumirlo a la última regla. Claro, gran dificultad. Una parte es Odebrecht, la otra no. Segunda dificultad. No tenemos un Congreso que parece acá muy interesado en resolver los problemas legales que sí tienen estos casos. Entonces, las competencias de la Fiscalía están partidas. Por un lado están la Fiscalía del caso Odebrecht, por otro lado están las demás. Los códigos están partidos y no hay quien los junte. Entonces, el caso arrastra... O sea, donde tenemos todas las pruebas, no tenemos el marco que respalde. Lo que parece ser la mejor narrativa construida y confirmada de la Fiscalía carece de un marco legal claro que permita llevar ese caso a juicio. Tal vez por eso el fiscal Vela ha anunciado que ahora para la Fiscalía su caso más completo es el caso Villarán. Eso lo ha venido diciendo en estos últimos días. Es verdad. Ahí parece haber un giro. Porque además otra vez estamos ante un caso en el que la recepción del dinero no es para una campaña. Exacto. ¿No es cierto? O donde hay una mezcla, ¿no? Que es el gran eje del caso Villarán, es que hay al mismo tiempo una campaña y una funcionaria pública en actividad, con el cargo vigente. Ahora, en la otra parte... Y con obras pendientes con otros. Y con contratos firmados y adendas que fueron posteriores al 2014, cosas que habrá que ver. Al otro lado están los casos por lavado, y es verdad. Hay dos dificultades serias en los casos por lavado desde mi punto de vista. La primera es que terminemos de comprender de qué se trata esto, ¿no? Porque andamos medio extraviados en la idea de tratar de encontrar el vínculo entre cada dólar y cada caja. Y el lavado no funciona así, o sea, el dinero no es como las joyas, ¿verdad? Que son trazables en el tiempo, ni nada parecido. Al final del día, cuando se lava activos, lo que se hace es introducir en la economía saldos netos que vienen del patrimonio de aquel que lava. De modo que el que lava activos, pues tiene una lavandería, pero no todo su dinero proviene de la lavandería. Entonces la pregunta no es si Jorge Barata sabe de dónde viene cada dólar que entrega. La pregunta es si Jorge Barata sabe o no sabe, y él ya dijo que sí, que Odebrecht tenía una caja 2 y que Odebrecht tenía dinero negro. A partir de ese momento, la pregunta siguiente es cómo se entrega el dinero, no de dónde viene. Porque contra lo que creemos, el dinero no tiene trazabilidad. Lo que tiene trazabilidad es el desplazamiento patrimonial de las personas. ¿De dónde viene cada billete? Pues eso solo se puede marcar en esas situaciones muy particulares en las que uno le siembra dinero a un ladrón y pinta los billetes. ¿De acuerdo? Las remesas controladas. Pero los casos grandes de este tipo, eso no ocurre. Jorge Barata sabe que había una caja 2, pues lo ha confesado varias veces. Que sabía en qué momento le daban dinero, de qué sitio, pues no tiene por qué saberlo, eso no interesa. El que lava en esta historia es Jorge Barata. Y lava porque mueve un patrimonio que está contaminado por la presencia de ese dinero desviado que proviene de la llamada caja 2. Ahí te quería hacer una pregunta, porque a ver, para que sea lavado, porque una cosa es un pago de una coima y otra cosa es un lavado de activos. O sea, yo puedo coimear con mi sueldo, con lo cual es una coima, ¿no es cierto? Sus utilidades. Exacto. En cambio, yo puedo robar y para disimular, meter para justificar ese dinero, montar un negocio y entonces eso es lavado, porque el origen es ilícito, ¿no?
Barata dice que él no tenía idea que el origen es ilícito. Eso no tiene sentido en la forma como Odebrecht trabajaba en el mundo. No, pero tiene sentido en el enredo semántico en el que nos hemos metido nosotros. De acuerdo. Porque nosotros seguimos jugando con la idea del delito precedente, de la posibilidad de rastrear el delito en función a un crimen original, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, Barata ya dijo lo que necesita decir. Sabe que hay caja 2. Y no tiene por qué saber en qué instante le dan dinero de la caja 1 o de la caja 2, claro, porque la caja 1 o la caja 2, así como, digamos, representación gráfica parecida a los sitios en los que se guarda la leche o los zapatos, eso no existe. Oye, y además yo una vez que puse una lavandería de dinero, contaminé todo. Sí, todo la plata que salga de ahí, ya sea de la señora que me dejó el vestido o la que yo me inventé, da lo mismo. Pero por supuesto. Da lo mismo. Es el mismo, porque estoy usando mi fachada. Exacto. ¿No? De hecho, yo lavo conmigo mismo. Así es. ¿De acuerdo? De modo que en realidad lo que hacen las cajas de dinero negro es modificar la interpretación de mis saldos netos para activos. Dicho de otra manera, si yo tengo 100 que gano de mis negocios ilícitos y gano 50 más de mis negocios ilícitos, tengo 150. Claro, yo cuento que he ganado 150 y les zampo ahí los 50 que son que vienen de un robo. De acuerdo, de modo que trabajo con 150 y lavo hasta cuando uso 25. Sí, entonces en este caso la declaración de Barata no pareciera cambiar mucho el asunto. Pero el tema es, insisto, acá no se trata de inculpar ni de absolver a nadie, simplemente de tratar de entender. Una de las pocas personas que está con prisión preventiva únicamente por el caso de recepción de dinero de campaña es Keiko Fujimori. ¿No? Los demás no. PPK está por otros motivos, Nava está por otros motivos. El mismo Humala, haciendo por caso de recepción de dinero de campaña, había sido presidente. Alguien podría considerar que fue una especie de coima adelantada forzando el caso. Pero Keiko es la única que recibió plata por una campaña y que no fue funcionaria pública. Claro, porque al final del día Humala ganó alguna campaña, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero la primera comprensión fuerte que creo que tenemos que empezar a asumir es que quien lava activos en esta historia es Jorge Barata. De acuerdo. La pregunta es qué hace la persona al frente. De acuerdo. Y eso depende de muchísimas cosas. Creo que la gran diferencia entre el caso Humala Heredia y el caso Keiko Fujimori está en que en la escena que Barata relata, en la primera situación, están los principales involucrados. De acuerdo. Lo que Barata dice es que le da el dinero a la señora Heredia. Mientras que en la segunda escena, la de la señora Keiko Fujimori, la señora Fujimori no está en la escena. Quien está predominantemente es el señor Yoshiyama. Y lo que hay en el partido de Keiko Fujimori es un aparato para pitufiar. Que es otra cosa y que hay que entenderla de otra manera. Pero, ¿por qué digo esto? Estar o no estar en la escena es importante porque son hechos. Y los hechos requieren evidencia. No podemos sustituir la falta de evidencia con argumentos teóricos. O sea, siempre esa frase me encanta cuando me la dicen algunos abogados, pero yo varias veces argumento, conversaciones, pero es obvio. Que a la gente no se le mete presa por lo obvio. Lo obvio tiene que ver con su carga de probatoria. Claro, ¿no? nada es obvio. De hecho, en realidad, que haya una relación circunstancial es suficiente. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Carlos Caro, ¿no? Es suficiente para justificar las investigaciones, pero todavía no va a ser suficiente para justificar la acusación. Yo diría que con todo lo que la propia defensa de Jaime Yoshiyama ha dicho, la acusación contra Jaime Yoshiyama está casi lista. Pero todavía falta... ¿Por lavado? Yo creo, desde mi punto de vista, sí. Y ahí vamos a entrar a otra cuestión que falta aquí. Está lista porque está el desenvolvimiento de esta masa crítica de dinero en efectivo, en condiciones abrumadoras, y que Yoshiyama colabora en rotar. Correcto, claro. Y no le importa mucho de dónde viene, ¿verdad? Pero como digo, la relación entre Yoshiyama y Keiko Fujimori requiere prueba. Requiere prueba porque no se puede suponer sobre su sentido. Aquí no hay forma, tenemos que terminar de entender esto, de reemplazar la evidencia por giros teóricos del tipo del dominio funcional o algo parecido. Ahora, nosotros no estamos considerando dos cosas. Primero, que la Fiscalía tiene además una cantidad de información financiera enorme que ha recibido, que los va a ayudar a aclarar muchísimo quién sabía y quién no sabía qué cosa, ¿no es cierto? Sí. Con las cuentas. Y lo otro es, Barata no es el único que canta. Eso. Y la Fiscalía, ¿no? Ha mostrado una enorme habilidad para acercar sus casos de declaraciones colaterales y de otros indicios, pero todavía hay tarea que hacer, porque aquí, como bien has dicho, las cosas no se deducen
ni son evidentes. Más cuando, y esto es una particularidad que quiero levantar, la relación de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori no es claramente una relación de subordinación absoluta. Jaime Yoshiyama no es su secretario, su asistente, su guardaespaldas, nadie que dependa de Keiko Fujimori, incluso en términos de posición e historia dentro de la agrupación fujimorista. Jaime Yoshiyama es un tipo absolutamente autónomo, independiente y de cierto punto de vista más potente que la propia Keiko. Entonces, no podemos suponer que él trabaja para ella. Hasta ahora lo que está bastante claro es que él recibe dinero en condiciones clandestinas o circunstancias clandestinas de Odebrecht, pero no que haya una subordinación absoluta con Keiko Fujimori. Suponemos que la Fiscalía está trabajando en ese vínculo porque justamente eso es lo que justifica el pedido de la prisión preventiva por 36 meses, que no es poca cosa. Que no es poca cosa y que en efecto tiene que ver con el anuncio de un compromiso de la Fiscalía. Ahora, el APRA ha salido a decir rápidamente, Alan García no tiene nada que ver, a Alan García lo han limpiado. Y en realidad Barata no ha mencionado a García, básicamente. Ha dicho, a mí vino Alba Castro para pedirme plata para el partido aprista. Con el mayor respeto, yo tengo la impresión que ahí hay una especie de hiperbolización de esto que estamos comentando también en el caso de Keiko Fujimori. Porque el relato de Barata, que por ahora es relato, ya veremos qué hay en las evidencias, muestra entregas de dinero a personas que no son García. Como respecto al fujimorismo, muestra entrega de dinero a un operador que no es Keiko Fujimori. Cómo se completa la escena es el desafío de la Fiscalía para llevar esos casos hasta acusación. Pero no perdamos además de vista que el caso García ha terminado. De acuerdo, pero ahora sobre eso te voy a hacer un par de preguntas a continuación. Es importante en esta evaluación que estamos haciendo que Barata ha hecho la distinción entre quienes le agradecieron el aporte